Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un placer saludarles una vez más y que sé que están bien, aunque luchando la buena batalla de la fe, pero no hay victoria si no hay batallas, y el Señor está con nosotros para darnos esa victoria anhelada. Así que ánimo, amados hermanos, sigan adelante. Nuestra confianza en el Señor tiene que prevalecer contra nuestros problemas y nuestros conflictos. Mi deseo es que el Señor siga bendiciendo cada una de sus familias. Bien, continuamos con nuestros estudios. Conozca la Biblia. Así que voy a pedir que busquen en las Sagradas Escrituras el primer libro de los Reyes, capítulo 3. Les doy unos segundos, como siempre, para que ustedes estén con la lectura correspondiente a esta lección. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 5 por el momento. Continuamos con nuestro tema bajo el tema general Conozca la Biblia. El tema de hoy es sabiduría para reinar, y estamos en la segunda parte del reinado de Salomón. Así que leemos el pasaje. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Bien. Vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento en este estudio de su santa palabra. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a entenderla, danos sabiduría, danos inteligencia. Te agradecemos, Señor, porque nos das esta oportunidad más de estudiar tu palabra y alimentarnos a través de ella. Bendice a todos mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias por ello. A ti sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Bien, amados hermanos, como ya lo anuncié, continuamos con la segunda parte del reinado de Salomón. Y en este momento tomo el tema siguiente: sabiduría para reinar. Y este tema abarca los capítulos 3 y 4 del primer libro de los Reyes. Sé que ya leyeron el primer libro de los Reyes, cuando menos los primeros 10 capítulos, y ya ustedes se dan cuenta de qué trata la narración. El versículo 3 de primer libro de Reyes, capítulo 3, nos informa que Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. Recuerden ustedes que David le encargó encarecidamente a Salomón que no se olvidara de los preceptos, de los estatutos, de los decretos y de los mandamientos del Señor. Y David fue muy enfático en eso, y Salomón obedeció las instrucciones de David. Con esta declaración se nos enseña que Salomón tomó la decisión firme de obedecer la palabra de Dios, porque el amor a Dios se traduce de esa manera: guardar, observar, obedecer
los preceptos, los mandamientos, los estatutos y los decretos de la ley de Moisés. Salomón siguió las instrucciones de su antecesor, el rey David. Por ello, afirmó su reino bajo la dirección de la palabra de Dios. En la presente lección, entonces, vamos a considerar lo siguiente. Número 1, los lugares altos. Es muy importante hacer referencia a estos lugares porque los encontramos referidos en el capítulo 3, versículo 3, que dice así: solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero da una aclaración allí. Se hacía eso porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Eso dice el versículo 2. Si observamos el versículo 2, nos damos cuenta de lo siguiente. Dice así el 3:2 del primer libro de Reyes: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Y luego la aclaración: porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ahora, recuerden ustedes que Salomón ya tenía la visión y el mandamiento de Dios de que él iba a edificar el templo, pero mientras tanto, en esos lugares altos se llevaban a cabo los sacrificios. En Gabaón había un lugar alto y era el lugar alto principal. Lo leemos en el versículo 4, primero de Reyes 3:4. Mantenga su Biblia abierta para estar siempre al tanto de lo que la palabra de Dios nos diga. Lo leo. E iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Ahora, haciendo un poco de historia bíblica, recuerden ustedes que Gabaón es un pueblo que está como a unos 8 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y recuerden ustedes que los gabaonitas fueron gente astuta e inteligente, porque cuando Josué empezó a conquistar todas aquellas tierras, ellos se presentaron delante de Josué como un pueblo que venía de tierras muy lejanas, y presentaron a Josué unos panes ya llenos de moho, y con ello Josué creyó la historia de los gabaonitas y los recibió allí en el pueblo de Israel como leñadores, como aguadores. Los gabaonitas fueron muy astutos en ese respecto, y eso salvó su vida de que Josué los destruyera. Allí en Gabaón también Josué oró a Dios para que el sol se detuviera. Cuando vimos la historia del libro de Josué, hicimos mucho énfasis en eso. Cuando Josué dice: y sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo porque Jehová escuchó la voz, la oración de Josué. Y aquí creo que es importante mencionar que Dios escucha las oraciones de usted y las mías, porque Dios es fiel, y si le buscamos con todo el corazón le encontraremos. Y si clamamos a Él, Él nos va a responder. Así que si en este momento usted está atravesando un conflicto, una lucha, una prueba, y parece ser que no tiene salida, no es cierto eso. Se lo he dicho muchas veces, hermano. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé. La historia de Josué es un testimonio de que Dios responde a la oración. Y esa oración fue respondida en Gabaón. Allí en Gabaón
se había establecido el tabernáculo que Moisés hizo. Allí se levantó este santuario. Vamos a leer primero de Crónicas 16:39 para que veamos el dato que acabo de mencionar. Primer libro de Crónicas 16:39. Estamos en un estudio de la Biblia y hay que usar la Biblia, hermanos. Por favor, ténganla ya a la mano. Dice así el versículo ya mencionado: asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Este tabernáculo es el mismo que Moisés colocó en el desierto. Tengo otra cita que es también en primero de Crónicas 21:29, que también la vamos a leer porque es un dato muy interesante, y dice de la siguiente manera, primero de Crónicas 21:29: y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. En segundo de Crónicas 1:3 también viene ese dato, porque como quieran y gusten, hermanos, debemos de conocer dónde quedó hasta aquel entonces, en el reinado de Salomón, dónde estaba el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, porque era el centro de adoración de los israelitas. Dice así, segundo de Crónicas 1:3: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Y a ese lugar fue Salomón para consultar al Señor, porque Salomón está en el inicio del establecimiento de su reinado. Allí en ese lugar él ofrece 1000 holocaustos. Ahora miren, cuando yo estaba haciendo esta investigación encontré que allí en el tabernáculo que estaba en Gabaón, allí estaba el altar del sacrificio, o el altar de bronce, como también se le llama, y el arca del pacto estaba en Jerusalén bajo una tienda que había hecho David, porque David había traído de Kiriat Jearim a Jerusalén el arca del pacto. Entonces, si observamos esto, nos damos cuenta que el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto y que se levantó en el lugar alto en Gabaón, allí estaba el altar del holocausto, y lo que faltaba allí en ese tabernáculo era el arca del pacto, porque el arca del pacto había sido llevada por David hacia Jerusalén. Recuerden ustedes que el arca del pacto se la llevaron los filisteos a su tierra, y cuando ésta se recuperó y que David entonces tiene el deseo de traer el arca del pacto hacia Jerusalén, recuerdan ustedes que tuvo un fracaso cuando Dios fulminó a Usa por su temeridad. Después David reconsidera la manera en que hay que llevar el arca del pacto y la lleva como estaba establecido en la ley de Moisés. Los levitas tenían que llevar esa arca, y así la llevaron, como ya lo dije, de Kiriat Jearim a Jerusalén, y allí David le hizo una tienda. Entonces, en el tabernáculo que estaba en Gabaón no estaba el arca del pacto. Vamos a leer la escritura. Ahora, fíjense otra cosa antes de leer esta escritura. El altar del holocausto donde Salomón sacrificó 1000 de ellos fue el altar original. Y luego vamos entonces a la escritura que estaba citando en un momento. ¿Cuál? La de que nos informe que el arca del pacto estaba en Jerusalén. Y vamos a ir a esta cita. Es segundo de Crónicas 1:4.
Bien, como les digo, hermanos, este es un estudio y tenemos que usar la Biblia. Muy bien, 2 de Crónicas 1:4. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Entonces ya dije que el arca del pacto estaba en Jerusalén. Entonces observemos lo siguiente. Allí en Gabaón, Salomón fue a consultar al Señor y a ofrecer sacrificio. Con el sacrificio de 1000 holocaustos, Salomón le dio a su reino la consagración religiosa, el apoyo y la bendición del Señor. Me llama mucho la atención que también Salomón, al igual que muchos de sus antecesores, fue un hombre de altar. Fue un hombre que buscó a Dios en la manera que estaba establecido en la ley de Moisés, a través de sacrificios en el altar del holocausto. En el altar del holocausto se hacían sacrificios de expiación, se hacían sacrificios de paz y otros más, pero era la manera correcta de acercarse a Dios, porque siempre ha sido la manera correcta de acercarse a Dios a través de un sacrificio, y eso Dios lo estableció desde el inicio, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y Dios los expulsó del huerto. Pero cuando fueron expulsados, antes de ser expulsados, Dios ya había sacrificado un animal del campo para vestir la desnudez de Adán y Eva, y con ello establecer que la manera correcta de hacer una restitución por la desobediencia a la palabra de Dios es el sacrificio de alguien, un sacrificio que sustituye. Como por ejemplo, Cristo es nuestro sacrificio que se ofreció a nuestro favor. Eso es sustitución a nuestro favor. En el tiempo de Salomón, la manera correcta era acercarse a Dios a través de los sacrificios. Por eso Salomón hizo eso. Ahora, recordemos esto a manera de aplicación a la lección, que la bendición y el respaldo en todo lo que emprendamos está en presentar delante del Señor en el altar nuestros proyectos. El altar es el lugar donde se realiza nuestra devoción. Estaba diciendo que Salomón era un hombre de altar. Amados hermanos, usted y yo debemos ser creyentes de altar, hermanos y hermanas de altar. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de tener un lugar en donde tenemos nuestra devoción al Señor, un lugar donde oramos, un lugar donde meditamos en la presencia del Señor, en la palabra del Señor, donde buscamos a Dios. Y espero que el altar, nuestro altar, no esté arruinado como lo encontró Elías en el tiempo en que el pueblo se desvió de los mandamientos del Señor. Qué importante es que todo líder, no importa el nivel que esté, sea y siga siendo un hombre de altar, un hombre de oración, un hombre que se discipline en buscar la presencia del Señor a través de la oración. Salomón era un hombre así. Luego, después y muchos años después, encontramos que los lugares altos, el pueblo los había corrompido. Vamos a leer primero de Reyes 11:7. Y ahí encontraremos que ya en esos lugares altos, ya
se habían mezclado religiones extranjeras con la religión judía. Primero de Reyes 11:7. Aquí lo tengo ya, espero que usted también lo tenga, y leemos lo siguiente. Y fíjense, también es una referencia a Salomón. Cuando Salomón se apartó del Señor, hizo esto, desafortunadamente. Entonces edificó Salomón un lugar alto, noten ustedes, lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. En segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 4, también leemos lo siguiente. Lo buscamos y cuando lo tenemos lo leemos. Segundo de Reyes 16:4. Dice de la siguiente manera: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, quiero recordar lo siguiente, hermanos, que cuando Salomón va a Gabaón para ofrecer en el lugar alto un sacrificio, todavía no estaba corrompido el lugar alto, no se habían mezclado todavía las religiones extranjeras con la religión judía, no había idolatría en Israel. ¿Por qué entonces Salomón sacrificaba en el lugar alto en aquel tiempo? Ya lo dijo el pasaje que leímos y lo vamos a volver a leer otra vez. Primero de Reyes 3:2 dice así: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquel entonces o hasta aquellos tiempos. Y aparte el tabernáculo estaba allí en el lugar alto en Gabaón. Cuando el templo se edifica, los lugares altos ya no eran necesarios, aunque el pueblo lo hacía y después se corrompió eso. Por eso, más adelante en la narrativa bíblica encontramos, por ejemplo, estos dos pasajes ya leídos, y encontraremos más donde Dios censura el hecho que en los lugares altos se quemara incienso y se ofrecía sacrificio. Y aparte, la censura también es que se habían mezclado ya las religiones extranjeras. La idolatría estaba incontenible en aquellos tiempos, por eso Dios censuró los lugares altos. Pero cuando Salomón edifica el templo, los lugares altos ya no fueron necesarios, pero antes de edificarlo sí lo eran. Eso es en relación a los lugares altos. Ahora debemos de encontrarle una aplicación a esta lección, a estas declaraciones bíblicas, y esta es: nunca debemos permitir que prácticas contrarias a la palabra de Dios se mezclen con la adoración verdadera. Eso fue lo que pasó en Israel, desafortunadamente, y eso fue lo que se hacía en los lugares altos. No tengamos lugares altos. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que no mezclemos la adoración verdadera con adoración falsa y contraria a la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque esto es muy delicado. Incluso personas que están practicando adoración falsa probablemente piensen que es adoración verdadera, pero hay que poner las cosas en la balanza. Por eso, qué bueno por estas lecciones, porque nos ayudan a discernir que la adoración verdadera es aquella que se hace en base a la palabra de Dios, conforme a la ley del Señor. Y allí no se pierde uno. Cuando uno está adorando al Señor como la palabra del Señor lo enseña, estamos en el camino de la verdad. Aquí en esta lección sobre la sabiduría para reinar,
se mencionan los lugares altos porque fue allí donde Dios le dio a Salomón la sabiduría. Ahora, era el lugar alto Gabaón, y ya expliqué por qué se hizo eso. Y entonces allí Salomón recibió sabiduría de parte del Señor. Voy al segundo asunto, que se subtitula Corazón entendido para juzgar. Leemos primero de Reyes 3, 6 al 9. Búsquenlo ahí en su Biblia. Cuando Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Qué precioso, sublime, misericordioso y bondadoso Dios tenemos. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón pidió sabiduría. Ahora, vamos a aplicarnos esta declaración de Dios. ¿Qué quiere usted que Dios le dé? Pida. Pida. En oración, en ruego, en oración constante. Versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo como rey, o por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Voy a enfatizar eso. Salomón era un joven, y traigo un comentario a ese respecto. Y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hasta allí por el momento. Aquel día, cuando Salomón ofrece en el altar del holocausto, en el tabernáculo, en el lugar alto, en Gabaón, Jehová se le aparece a Salomón en sueños, y el diálogo que tuvieron Jehová y Salomón ya leímos parte de él. Salomón pide tener un corazón sabio y entendido. Ya leímos las razones. Ahora, los sueños son medios de revelación que Dios escogió. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos. José, hijo de Jacob, tuvo sueños. Cuando soñó que él era un manojo y que sus hermanos eran 12 manojos, y que esos 12 manojos se inclinaban ante el de él. Y eso quería decir que sus hermanos se iban a inclinar ante José, y sus hermanos les causó envidia, les causó enojo, pero llegó el tiempo en que eso se cumplió. Cuando José llegó a ser gobernador en Egipto, eso sucedió. Daniel también, el gran profeta Daniel, tuvo el sueño de la estatua cuando estaba cautivo en Babilonia. Luego, en el libro de los Hechos, capítulo 2, 16 al 17, solo los refiero. Usted puede buscarlos después del estudio, porque vamos adelantando en el estudio. El apóstol Pedro dice que los sueños son el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2, 16 y 17. En el sueño, Salomón pidió sabiduría para reinar sobre Israel. Ahora,
Él pide sabiduría porque reconoce su incapacidad para gobernar a un pueblo tan numeroso. Qué importante es reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios para todo lo que hagamos, lo que emprendamos. Me dirijo a los jóvenes: para que tengas éxito en tus estudios, pide sabiduría de Dios, pero estudia también, por supuesto. Me dirijo a los padres de familia: para dirigir a nuestra familia en el temor de Dios, necesitamos pedirle a Dios sabiduría, y Dios nos la da, como lo dice el apóstol Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios sabiduría. Eso hizo Salomón. Ahora, Salomón dice lo siguiente, y eso sí lo voy a leer una vez más, y está en el versículo 7 de Primero de Reyes 3. Vean las declaraciones de Salomón. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y luego también habla de que cómo puede gobernar a un pueblo tan grande. Lo habla en los versículos más adelante, pero por el momento hagamos esta observación. Salomón reconoce que Dios es quien le ha puesto como rey en Israel y se considera su siervo. En la lección pasada dije que Salomón no fue un rey anárquico, o sea, que iba a hacer lo que a él le pareciera hacer. No, Salomón, cuando afirmó su reino y cuando su reino fue próspero, lo fue porque la sabiduría de Dios estaba sobre él y él tenía plena conciencia de que debía depender de esa sabiduría. Por eso tuvo éxito. Salomón se considera su siervo de Dios. En la escritura, la palabra siervo tiene diferentes connotaciones. Encontré esta que va con el caso de Salomón. Aquí, en esta palabra, tu siervo, se usa la palabra hebrea eved, como una expresión de humildad y cortesía de dirigirse a Dios como su superior. Nunca olvidemos esto: ser humildes y depender exclusivamente de Dios. El día que nosotros tengamos la osadía de pensar que lo que hagamos lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia sabiduría, vamos camino al fracaso. Necesitamos depender de Dios y pedir sabiduría para resolver cualquier situación conflictiva. Pedid y se os dará, dijo el Señor. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Por eso Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón era joven y él lo expresa: tu siervo, tú lo has puesto en lugar de David mi padre por rey, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. La juventud de Salomón con ello implicaba su inexperiencia. Por tal razón,
pide inteligencia para oír juicio. Necesitaba la capacidad de entender, razonar, aprender y resolver problemas, porque en un reino de esa magnitud, nomás imagínense la problemática que se presentaba a cada momento para dirigir a esta gran nación a la justicia y a la verdad. Por eso la nación israelita hasta la fecha es una nación bendecida, porque es una nación que se conduce bajo lo establecido en la palabra de Dios, en justicia y en verdad, porque esa es su historia ancestral. Un reino establecido sobre los estatutos, los preceptos, los mandamientos y los decretos del Señor. Cuando Salomón reinó fue tan próspero, ya lo nombré en la lección pasada, tuvo un éxito rotundo, y lo vamos a ver en la siguiente lección cómo fue ese éxito. Pero aquí está el principio de que una nación sea próspera, el principio de vivir bajo los decretos, los mandamientos, los estatutos y los preceptos de la ley del Señor, o sea, la palabra de Dios. Ahora, eso apliquémoslo a la congregación, apliquémoslo a la familia, apliquémoslo a la vida personal. Si nosotros nos damos a la tarea, como Salomón, de amar a Jehová y andar en su palabra y obedecerla y guardarla, el éxito está garantizado. Lo dije la semana pasada, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. El éxito está garantizado cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios desde la A hasta la Z en nuestro abecedario. Y en el alfabeto griego, desde la alfa hasta la omega, para que nos demos una idea. Luego, un pueblo tan grande, para gobernarlo, demandaba sabiduría divina. Hoy en día vivimos en una ciudad y en una sociedad muy conflictiva. ¿Cree usted que necesitamos la sabiduría divina para vivir en esta clase de sociedad? Por supuesto que sí. Así que pidamos tener corazón entendido, saber cómo entrar y salir, tener inteligencia para oír juicio, saber discernir entre lo bueno y lo malo, porque Salomón estaba consciente de la importancia de ello. Hoy en día es igual. Debemos de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y hasta cierta medida, hermanos, es muy sencillo. Porque cuando alguna vez nos preguntemos, ¿esto es malo? Simplemente veámoslo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo que diga la palabra de Dios determinará si es bueno o si es malo. Porque en eso estamos. Que la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra instrucción para saber discernir entre una cosa y otra. Paso al último asunto de esta lección por el momento. Agradó a Dios la petición de Salomón. 3:10, Primero de Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, pidiese sabiduría, tener corazón entendido, inteligencia para hacer juicio, discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. Y esto
le agradó al Señor. Con ello, Salomón expresó su interés de hacer las cosas correctas bajo la dirección que Jehová le diera. Nunca vamos a fracasar, amados hermanos, cuando conscientemente y con honestidad intelectual sepamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo la dirección del Señor. Si hacemos eso, nos va a ir bien. Yo quiero que nos vaya bien a todos. Entonces, hagámoslo. Esto hizo Salomón y tuvo un éxito rotundo en su vida. Su fracaso vino cuando se apartó del Señor y obvio de la palabra de Dios. Ay, vamos a poner las cosas en la balanza. Los fracasos en la vida se dan cuando a Dios no lo tenemos en cuenta ni a su palabra. Así que vamos aprendiendo esto de la experiencia de Salomón. El éxito de cualquier empresa depende de la dirección sabia que Dios le dé a nuestros proyectos. Énfasis de lo que ya dije. Ahora, la respuesta del Señor Dios Todopoderoso fue añadir a la petición de Salomón lo que no pidió. Salomón no pidió la vida de sus enemigos, no pidió riquezas y gloria, pero Dios le dijo: por cuanto no pediste eso, también te voy a dar victoria sobre tus enemigos, te voy a dar riqueza, te voy a dar gloria, como la de ningún otro rey en este tiempo. Porque Dios, conociendo el corazón de todos, y específicamente en este caso el de Salomón, Dios, al oír la petición de Salomón, sabía que Salomón, su interés era tener corazón entendido para dirigir al pueblo del Señor. Y por esa razón, aparte de eso, también Dios le dijo: te voy a añadir victoria sobre tus enemigos, riquezas y gloria, y como la de ningún otro rey en tu tiempo. Con ello, también Dios le responde a Salomón y le da una promesa condicional. Las promesas condicionales se definen así, con un sí, es una condición. Versículo 14, Primero de Reyes 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, ahí está la condición, vean ustedes. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, noten ustedes el énfasis divino otra vez. Anden en mis caminos, guarden mis estatutos, guarden mis mandamientos para que les vaya bien. Énfasis divino una vez más. Ahí está. Qué bueno por esta lección que nos recuerda la importancia de obedecer la palabra de Dios. Y sigue diciendo: como anduvo David tu padre. Salomón tenía un ejemplo, su padre David. Ahora, leo todo el pasaje para ver que fue una promesa condicional. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días
ahí está la promesa, alargaré tus días. Ahora, pensemos, alargaré tus días en bendición, sobre bendición y más bendición, porque el reino de Salomón, cuando vivió bajo la voluntad del Señor y se condujo bajo la dirección de la palabra de Dios, bendición tras bendición tras bendición llegaron sobre su reino. Lo vamos a ver en las siguientes lecciones. Quiero hacer énfasis en esto, que Dios, con esta promesa condicional, le dice a Salomón: como anduvo David tu padre. Salomón tuvo un ejemplo, y Dios se lo dice, Dios se lo dice: como anduvo David tu padre. Tu padre anduvo en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Entonces Salomón tuvo un ejemplo. Como padres de familia, debemos ser ejemplo a nuestros hijos en este respecto. Andar en los caminos del Señor, guardar los estatutos y los mandamientos y los preceptos y los decretos. Amén, hermanos, amén. Alabe al Señor con todo su corazón. Esto es así. Que Dios nos ayude a que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. Porque en su momento no podemos demandarles obediencia a la palabra de Dios si nosotros no lo hacemos. Ahí está la aplicación a esta verdad bíblica para la gloria y la honra del Señor. Termino por el momento recordando las palabras del Señor Jesucristo en relación a esa promesa condicional. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Salomón buscó un corazón entendido para juzgar, y se le añadió riquezas y gloria indescriptibles, en abundancia. Bien, amados hermanos, por el momento allí dejamos el estudio titulado Sabiduría para reinar, dentro del tema el reinado de Salomón, en su segunda parte. Obviamente viene la tercera parte. Y estamos bajo el tema general, conozca la Biblia, esperando que esta lección le sea de bendición a usted. Dios le bendiga. Pongamos en práctica la enseñanza recibida a través de esta lección. Dios nos va a bendecir. Quiero que Dios les bendiga a todos. Y si ustedes quieren ser bendecidos por el Señor, manos a la obra. Andemos en los caminos del Señor, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos. En otras palabras, obedeciendo toda la palabra del Señor. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos en el nombre glorioso de Cristo a obedecer tu palabra. Danos sabiduría para realizar el liderazgo que nos has dado. Danos sabiduría para conducir a nuestra familia en el temor tuyo y en el conocimiento de tu palabra. Danos corazón entendido para oír juicio, para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber cómo entrar, cómo salir. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Sé que en momentos difíciles en las familias, la sabiduría tuya les ha sacado adelante
Sigue haciéndolo, Señor, porque necesitamos tu guianza, tu dirección. Te agradecemos tu palabra nos alimenta, nos fortalece, nos ayuda, nos hace entender. A ti la gloria, Dios y Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, reciban también un saludo, como siempre, de mi esposa, la hermana Maggie. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde. Nos vemos en la próxima transmisión, la tercera parte del reinado de Salomón, titulada Sabiduría para reinar. Dios les bendiga a todos.